Platicar ahora con Fernando Figueroa, psicoanalista, este asunto en el tema de las palabras, secuestrar las palabras, sanciones por las palabras fuertes, de lo que pues, en ocasiones utilizamos o la forma en cómo utilizamos estas palabras. Y bueno, la pregunta que ponemos en la mesa es, ¿somos léperos naturales o somos groseros por naturaleza los mexicanos? Mi querido Fer Figueroa, psicoanalista, justo venimos de narrar este encontrón entre dos generaciones a punta de madrazos, de palabras, en donde no para el papá, pero tampoco el maestro, pero tampoco para el alumno, pero tampoco para el hijo, no para nadie. No hay un límite. Eh, Hace 15 días un partido de México contra Estados Unidos, el famoso puto, que hasta les decían, por favor, no lo hagan. O sea, le rompieron la cabeza a una niña, se hicieron pipí ante la gente, o sea, repartieron pipí por todos lados. Pero, ¿qué está pasando, caray? Un fenómeno muy curioso porque también hoy por la mañana la representante de Venezuela, a los 3 minutos de la reunión, empiezan a decirse cosas y ella se retira porque no está dispuesta a acatar ninguna de las recomendaciones y ninguno de los comentarios que ahí se hacen. El secuestro de las palabras ha sido tradicional en México desde hace ya casi 15 años. Casi fue simultáneo a la ley de regularización del castellano que en España se realizó en la década de los inicios de los 80, cuando los distintos lenguajes, idiomas territoriales de la España multinacional empezaron a tener una cierta fuerza y adquirir una cierta personalidad jurídica. Entonces el castellano se empezó a contaminar. En el caso de nosotros, la contaminación por anglicismos, barbarismos y una serie de irregularidades del lenguaje ha sido verdaderamente sorprendente. Es más fácil leer en inglés, en francés, en italiano, en alemán, mal pronunciado o pronunciado a la castellana, que tener las mismas palabras en castellano. El ejemplo más claro, hashtag en el resto del mundo castellano, de habla castellana, es o gato o numeral. Y nosotros estamos utilizando un Hashtag. hashtag. Entonces es verdaderamente de preocuparse. Pero además, con el paso del tiempo, las agresiones físicas que eran tan propias del gusto mexicano han tenido que ceder su lugar porque ahora sí se puede demandar, ahora sí se puede levantar un acta circunstanciada de hechos, una serie de cosas que antes no existían o que existían pero no se les daba ninguna importancia, pero ahora la tienen. Y entonces las palabras, las cuales no pueden ser necesariamente sancionadas, están adquiriendo un gran poder. Y en eso llega la censura del lenguaje con este tipo de palabras altisonantes que además no tienen que ver con actitudes homofóbicas, como en el caso de putos, no tiene nada que ver con eso, es otra cosa, es una alusión, una alegoría con respecto esto a la holgazanería, a la cobardía, a la falta de fuerza, de ímpetu, de templanza, de lo que tú quieras y mandes. Pero el resto del mundo la escucha ya como este conjunto de palabras proscritas porque aluden a tal o cual minoría o mayoría en algunos casos y que tienen que ser cercenadas del lenguaje porque ya tienen una connotación política, religiosa, mística o de algún tipo de esto. Es decir, ya no nos podemos referir a nosotros como lo hacíamos antes. Fer, pero a ver, nos comportamos extraordinariamente bien en una Fórmula 1. Nos comportamos muy bien en un evento, en un concierto. ¿Por qué en el fútbol hay este comportamiento tan agresivo? Porque progresivamente actitudes como de rechazo, como sobre la tauromaquia, están empezando a invadir otros terrenos como el fútbol. O sea, el fútbol no es ni menos ni más violento, ni menos ni más sádico que lo que podría ser una corrida de toros. Te Porque van a mentar la madre, Fer, por lo que estás diciendo. y que además hasta la sangre corre, ¿no? Pero el punto es que cierto sector se desborda en esta idea de pan y circo con violencia y otra parte se desborda en esta idea de contrarrestar o contener el uso de toda expresión de violencia, como si la bondad, la generosidad, el buen gusto y la moral pública fuese la única manera de convivir en una sociedad pues ya plural, multinacional como la que tenemos.
Cuando éramos nosotros mismos y no teníamos ni los inmigrantes ni los refugiados como parte de nuestra sociedad, las palabras nos permitían entendernos con base en la idiosincrasia de cada región del país, pero hoy ya no podemos hacerlo. Hay ciertas expresiones, ciertos gestos, vamos hasta en eso. Una mirada lasciva en el metro puede ser sancionada brutalmente, pero ¿qué es una mirada lasciva? Esta serie de carteles que se han puesto de así miran a tu hermana, a tu madre, a tu hija y demás. Ese tipo de publicidad es la que fomenta este tipo de ¿El actitudes, enojo? el enojo y la violencia, porque es evidente que hay estereotipos que en el resto del mundo se han proscrito. No es posible educar a una sociedad con estereotipos, no importa de qué tipo sean. Ah, es decir, ahora nos estamos santificando. Sí, y entonces las palabras quedan como una oportunidad para ser hasta cierto punto espontáneos y naturales, pero en realidad somos violentos, sádicos, porque es la única forma de herir al prójimo. Tenemos hoy, notas desde tu trinchera, un comportamiento más agresivo Sí, en general. sí, en general y sobre todo al interior de la familia. Como ya no se puede tocar a los niños y darles una buena bofetada, un buen golpe o 20 azotes en plaza pública y ya hay que hablarles, ahora resulta que los límites pues se han extraviado, se han perdido y los padres han sido convencidos que primero tienen que ser amigos de sus hijos en lugar de padres de sus hijos. Y eso provoca eventos como lo de este par de colegios, que además no es nuevo. Digo, las trifulcas entre Está escuelas horrible, privadas Fer. es de toda la vida, pero antes no se elevaban a las redes sociales. Eso no existía y quedaba como el pleito típico de fin de generación entre una escuela y la otra. Eso era normal, a nadie No, extrañaba, Fer, esto estuvo horrible. pero esto ya tiene otros alcances, que bueno, ahí es donde la violencia se está desbordando. Por eso estamos secuestrados por las palabras. Así O sea, es, decir puta, pues ya no se puede. Es sexo servidora exactamente. porque entonces me ofende. Así es. Y lo que muchas veces comentamos en otros programas contigo, esta manía del eufemismo a la mexicana. Si podemos decir todo, pero con palabras bonitas. Entonces, cuando se trata de muertos, son dos sujetos fallecidos del sexo masculino, dos hombres muertos. ¿Por qué tenemos que buscar la manera en la que, Moñitos y zapatitos. eh, vamos, Para Mira, ponerle. lo voy a decir y sé que más de uno me va a apedrear como de costumbre al teléfono. Culo es culo, nalga es nalga, teta es teta. Y no Y se no confunde. tiene otro nombre más que ese. Si le queremos buscar todos los eufemismos para que suene bonito y la moral y buenas costumbres porfirianas no sean heridas, pues bueno, está bien, suena bonito. Pero hay cosas que hasta Su Majestad el Rey utiliza y no se anda por las ramas. ¿Qué sí es grosería? Es que grosería. Grosería. Me recuerda a mi abuelo Fer que decía, no hay malas palabras. ¿No? Depende de cómo las uses. Exactamente. O sea, si tú insultas a alguien, sí es una majadería. Por supuesto. Y puede ser Pero si cualquiera. tú usas, ay, que taruga soy o que penitente soy, pues no. O sea, no estás insultando, pues. Acuerda que un día yo usé para expresar, para referirme a los niños como rapaces, palabra que usaban mis abuelos y que pues, no tenía más que esa connotación, sinvergüenzas y demás. Pero si se cambia el énfasis sobre esa expresión, entonces ya no es un jovencito o un chavito que tiene Latoso. latoso, no, se convierte en un verdadero insulto. Entonces el problema no es la naturaleza de las palabras, es la intención con la que va cargada desde el énfasis de las palabras. O sea, si tú insultas a alguien, sí es una grosería. Así es. Hay una intención directa de insultar, de molestar al otro, para ponerlo en su lugar, porque esto también hay que señalarlo. El insulto está hecho para marcar límites que se están vulnerando en una aproximación intolerable para el sujeto. Vamos, una pausa. Tu teléfono, Fer, por favor. Para las 56 pedradas, digo. exactamente, 5604-9848 y sí las contesto. 56. 04-9848. Con Fernando Figueroa, psicoanalista, y este tema bien importante, este asunto de Pues la es que acepción de las sí. palabras, el uso de las palabras, y decían algo importante, la connotación que se le da a estas palabras que terminan siendo o no un posible insulto. Si yo insulto, si yo le digo, eres un
pendejo, pues entonces estoy insultando. No necesariamente porque el énfasis Ay, no va, seas va a pendejo. Es matizar. distinto. Exactamente, exactamente. Es distinto, se Dicho oye de esa manera es distinto, completamente sí. Pero si te volteo a ver con cara que te voy a asesinar y te voy a estrangular y te digo que eres lo que eres, ahí es donde las cosas, el énfasis es el que cambia la rudeza o la capacidad de herir al prójimo. O sea, las palabras se vuelven groserías cuando insultas a alguien. Bien Así es. tenía la razón mi abuelo, Es, pues. lo que a ti y a mí nos enseñaron, no digas coger las cosas porque se van a reír de ti, es tomar, asir, Agarrar agarrar, justamente ese tipo de tu ejemplos. cara. Punto. Y como eso, Sí percibo, no sé ustedes que nos escuchan, mucha más agresividad en la calle. sí, sí, y sí, Menos paciencia, menos... es más terror. Tenemos una serie ah, de manadas de depredadores institucionalizados, que todos saben a qué me estoy refiriendo, que basta con que uno los voltee a ver feo para que levanten tu auto, ¿no? Entonces, este tipo de historieta de Mad Max en la Ciudad de México cada día tiene más fuerza, más crueldad, son más despiadados, son más deshonestos y cada vez estamos más vulnerados ante ellos. Hay una investigación de Folk, Woolum y Eres de la Universidad de Florida, donde toman el caso de la gripe como modelo en la identificación de un tipo de amenaza contagiosa. Comparan la gripe básicamente con la grosería. Ujú. ¿Estamos? Y en esta serie de estudios que hacen, demuestran que se puede ser objeto de la conducta grosera o testigo de ella que induce a la rudeza como la gripe. O sea, es tan frecuente como que te da el catarro, pues. Así es. E incluso como estos rotavirus mutan con una gran velocidad. Entonces lo que primero no era una majadería se convierte en una majadería de medianos alcances. Y meses después se convierte, al estar repitiéndose una y otra vez, se convierte en una majadería de profundos alcances sociales. Y después desaparece y aparece una nueva palabra o una nueva idea. ¿Qué es lo más grave que ves hoy en la sociedad? Que te preocupa en torno al secuestro de las palabras, a las sanciones que existen por las palabras fuertes. Básicamente la incapacidad, y eso lo veo en mi consulta, la incapacidad de expresar lo que siento respecto de lo que dicen que debo sentir. Ya no hay una coherencia. Mientras hay varones que ahora pueden llorar durante toda la sesión por motivos más que justificables, los motivos resultan ser el pánico, el miedo que tienen a salir a la calle, el miedo que tienen a establecer Exacto. relaciones de pareja, porque ahora cualquiera puede divorciarse en un tronar de dedos y quedar demandado por el resto de su vida. Insisto, la crueldad y la violencia intrasocial que se ha desarrollado a partir de la década de los 90, cada día genera mayores daños en el sujeto. Ahora, Fernando Figueroa, el civismo. Volvamos a aquel partido de fútbol. Al de México-Honduras o ya no sé qué fue. En Estados México-Estados Unidos. Unidos. Es que ese fue el meollo. Y fíjate, gente que estuvo en el partido se refiere a través de redes que, qué bárbaro, que fue especialmente un partido muy ríspido, muy de un Muy comportamiento intenso. muy intenso, muy grosero, muy majadero. El civismo. Si tú vas a un partido y te dicen no grites, puto, porque nos van a sancionar y nos van a quitar los goles, a la gente le valió madre. Por supuesto. Gritó, puto. Así es. Si te dicen no tires basura o no avientes cascos porque puedes descalabrar a alguien, les valió, lo aventaron y descalabraron. Ya pasó de la grosería a un comportamiento masivo peligroso que atenta contra la seguridad de los propios asistentes en el partido. ¿Cómo se le hace con eso, mi Fer?
Lo que siempre he dicho, empezar los juicios sumarios populares, 20 azotes en plaza, de 20 a 50 azotes en plaza pública. El día que la Secretaría de Educación Pública hizo desaparecer los contenidos de civismo que tú y yo recibimos en la Sí, escuela, que luego regresó, creo que Josefina Vázquez Ujú. Mota, y que durante su lamentablemente, gestión. pero ya era demasiado tarde, el daño se generó y no hay forma de revertir el proceso. En ese día despertó la violencia explícita en todos nosotros, porque ya no había contención. Independientemente de que a todo mundo le cause risa el manual de Carroña, ese De manual, Carreño, que ni de siquiera fue escrito en Carroña, dice, México, de Carroña. ese manual había cosas que era muy importante para conservar la estabilidad social. Y aunque me digan lo que me digan, neoporfiriano o lo que sea, visto en el extranjero, todavía están vigentes esas normas, pero en México no. Y entonces hasta la expropiación de la feminidad es una forma, por las mujeres, es una forma de agresión pasiva, de violencia pasiva, ejercida por no me abras la puerta, no me cedas la banqueta, no me digas esto, no me digas el otro, soy mujer y soy exactamente igual a ti. O sea, caricatura de varón. Y por el otro lado, se espera que el varón sea participativo, cooperador, una caricatura de mujer. Lo que quieren es otra mujer. Entonces, díganme si eso a media calle, que ya no puedo voltear a ver ni braguetas ni culos, entonces, ¿qué se supone que debo de hacer? ¿Ir con un par de viseras? Y evitar pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión y puto, porque lo digo yo, que soy tu padre. Fernando, pero no tendría que haber civismo a pesar de que no hay una materia. De verdad, es que no puede ser este comportamiento. Yo así lo Digo, pensaría. no puede ser, pero lo es. Pero lo es, y si a eso le sumamos este intercambio migratorio de poblaciones al interior, por ejemplo, de la Ciudad de México, y que también está pasando en Guadalajara, Ay, lo veo Monterrey, muchísimo en todo el país. entonces esto En también todo el hay un país. problema grave. Las usanzas, aquel dicho también con el que crecimos, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ha desaparecido. Y entonces la gente se cambia de domicilio, cambia de colonia, cambia de barrio, de ciudad, y quiere imponer violentamente las usanzas y costumbres que traía, no las del lugar al que va a habitar. ¿Cómo podemos afrontar, en los 2 minutos que tenemos, cómo afrontamos un comportamiento violento? Esto ¿A es pistolazos, a madrazos, a evita- yo también puedo y ahí te voy? Pues es una forma y Estados Unidos es una bonita manera de ver cómo no hace falta que nadie los ataque, ellos solitos se matan. Pero en México creo En que Estados Unidos. en Estados Unidos, pero creo que en México la abolición de los principales objetivos de la revuelta del 10, que era esa, tener el derecho a la defensa como el derecho a la tierra, siempre y cuando se trabaje, son parámetros extremos de una conducta que tradicionalmente ha sido, se ha confabulado con la violencia. Ese es el primer problema, comprender que somos violentos desde el principio. Desde el encuentro de los baturros, con todo respeto dicho, que ya sé que me van a apedrear, y la mexicanidad, y esta idea de que todos somos mexicas, aunque se nazca en Oaxaca o en Chiapas o en Yucatán, eso ya inserta en el lenguaje y en la conducta la beligerancia. Es decir, no vamos a permitir ni que la autoridad ni que las leyes contravengan nuestros deseos de hacer lo que queremos hacer. Entonces, creo yo que ese es el primer frente que habría que intervenir. Que estamos ya en un mundo, el siglo XXI, en el cual hay una serie de normas que puede ser que no nos gusten, pero son normas que permiten la convivencia en ciudades tan desbordadas como la nuestra. Y no va a ser a través de leyes coercitivas, ni con ideas gay-friendly de ningún tipo, porque eso también es una forma de violencia pasiva. El teléfono de Fernando Figueroa, 56049848. Fer, regresa al programa. Mira, encuentro mucha gente en mi camino que me dice, yo no estoy de acuerdo con los matrimonios de personas del mismo sexo. No estoy de acuerdo con la adopción. Estoy de acuerdo que haya leyes y que tengamos mismos derechos, pero no estoy de acuerdo en esto. Ahora, expresarlo, no, pues siento que me van a matar.
que si yo no estoy de acuerdo con eso, no lo puedo expresar. Gente, no sabes qué cantidad de veces me lo dice. Y lo mismo escucho yo, lo mismo No lo escucho. puedo expresar porque entonces parece que estoy atentando contra la vida, obra y Espíritu Santo de una comunidad que yo respeto, pero allá, no aquí. Fíjate, ¿eh? Sí. Y entonces se está como volteando el tema a decir, no, al cabo, cuando yo escucho a estas personas, me doy cuenta que no nos estamos sentando a dialogar qué te gusta y qué no me gusta. En lo absoluto. Y además está Y que radicalizando. está bien, si no te gusta, está bien, no pasa nada. Nos respetamos y santo remedio. Pero está radicalizado. Se está radicalizando tanto la posibilidad de comprender la diferencia como hacer de la diferencia un arma de guerra.